Después de una pausa en que meditó las reflexiones de su compañera, el tribuno la atrajo hacia su corazón y la besó agradecido. Sí, querida, los dioses han de escucharte los ruegos por nuestra dicha. También yo siento que la dote de Elvidia exige este sacrificio. Con todo, a mi regreso, tomaremos las providencias indispensables para modificar nuestra vida. Alba Lucinia experimentó un suave alivio al reconocer que sus palabras habían tranquilizado a su compañero, mas volviendo a su pequeño mundo doméstico, se puso a pensar en su amarga situación personal, considerando las penosas pruebas que el destino le reservaba en el curso de su vida. En vano se aislaba en el santuario de su hogar, en los intervalos de sus intensas actividades, implorando la protección de los dioses que habían presidido su matrimonio. A pesar del fervor con que lo hacía, los dioses de marfil le parecían fríos, implacables, y en el torbellino de las alegrías domésticas, la sonrisa ocultaba muchas lágrimas silenciosas que no manaban de sus ojos, pero abrasaban su corazón. Entre las demostraciones de júbilo general, se celebraban las fiestas adrianas y con ellas la auspiciosa fecha de los esponsales de la hija de Elvidio Lucio. Las ceremonias nupciales constituían uno de los acontecimientos más notables para la sociedad de entonces, y a ellas concurría lo que Roma poseía de más distinguido dentro de las filas del patriciado. Fabio Cornelio, que deseaba festejar la felicidad de su nieta predilecta, fue muy ingenioso al indagar los más hermosos juegos de luces en el parque de la residencia de sus hijos. Por todas partes había aromas de maravillosas flores, y en todos los rincones canciones y trovas apasionadas se confundían con los sones de las cítaras y de los timbales ejecutados por manos de eximios maestros. Mientras los esclavos se cruzaban ocupados en satisfacer el capricho de los invitados, bailarines famosos danzaban al compás rítmico de los laúdes. Pequeños lagos realizados como si de oriente y peces exóticos provocaban la admiración de cuantos se deleitaban con las alegrías de la noche. Todo el escenario festivo había sido preparado según la moda, con previsión y toques de buen gusto. En él se destacaba la piscina, donde graciosas y leves embarcaciones estaban cargadas de ninfas y trovadores, y la arena, en la cual, como final de fiesta, 2 jóvenes atléticos esclavos habían perdido la vida bajo las poderosas espadas de luchadores más fuertes. Ningún claro se observaba excepto la ausencia de Gneio Lucio, que según informaban los anfitriones, permanecía en el Aventino al lado de la otra nieta enferma. Al día siguiente, mientras Elvidia y Cayo partían para Capua bajo una lluvia de flores, y a pesar de que las festividades del pueblo estaban en su apogeo, Alba Lucinia no conseguía disipar la ola de recelos que asaltaba su corazón. Su conciencia se sentía tranquila en relación de lo que había aconsejado a su marido, por considerar que la gratitud de ambos hacia el emperador no admitía vacilaciones con respecto del viaje a Grecia. Pero Elvidio le había hablado de sus propios temores en cuanto a las tentaciones. Sus manos aún sentían el calor de las suyas en el momento en que había terminado sus amargas confidencias. ¿Habría obrado bien al incitarlo a aceptar las nuevas obligaciones impuestas por el imperio? ¿No debería de igual modo defender al esposo de todas las situaciones difíciles determinadas por la política con sus corruptas inquietudes? Entonces le nació la idea de entrevistar a Claudia Sabina para pedirle con humildad su interferencia. Semejante actitud no concordaba con el tradicional orgullo de su estirpe, mas su buen deseo, aliviado a la vibración de sinceridad pura, podría de algún modo, modificar las bajas intenciones que quizá viniesen del corazón de aquella fatal criatura.
Desde que había notado la indecisión de Elvidio, sintió la necesidad de ayudarlo activamente para lograr su tranquilidad moral. Quería apartarlo de todos los peligros, apelando a todas las poderosas fuerzas de su amor que vencía los imperativos de su orgullo innato. Así fue que después de mucho meditar, al día siguiente del casamiento de Elvidia, decidió ver a Claudia Sabina por primera vez en su palacio del Capitolio. Su litera fue recibida en el atrio con alegría general, pero la mujer del prefecto, no obstante el esfuerzo sobrehumano para disimular la contrariedad que le causaba la inesperada visita, la recibió con desagrado y altivez. La mujer de Elvidio, sin embargo, a pesar del orgullo que la jerarquía de su nacimiento avivaba en su corazón, se mantenía serena y digna de su actitud de sincera humildad. «Señora», explicó la hija de Julia Spinter después de los saludos acostumbrados, «vengo hasta aquí a solicitar sus buenos oficios para la tranquilidad de nuestro hogar». «A sus órdenes», replicó la antigua plebeya asumiendo aires de superioridad y cortando la palabra de su interlocutora. «Tendré el máximo placer en serle útil». No siéndole posible descubrir los sentimientos más íntimos de la esposa del Lolio Urbico hacia ella, la noble señora prosiguió con simplicidad. «Sucede que el emperador, con la caballerosidad y generosidad que lo caracterizan, invitó a mi esposo para acompañarlo a Grecia, donde tal vez se demore más de un año. Elvidio, sin embargo, tiene numerosas actividades en perspectiva que atañen a nuestra tranquilidad futura. Dicho viaje, con el honroso cargo que le fue confiado, representa para nosotros un motivo de honor y de alegría, y a pesar de eso, resolví apelar a su generoso prestigio de persona cercana a César, a fin de que él dispense a mi marido de esa comisión». «Oh, pero eso sería trastornar completamente los planes de Augusto», dijo Claudia Sabina con visible ironía. «¿Entonces la esposa de Elvidio no se alegra de compartir con él la sagrada confianza del imperio? ¿No hubiera creído que una patricia de nacimiento se negara algún día a participar con su esposo en los preciosos esfuerzos que elevan a un hombre a las cumbres del servicio oficial?» Alba Lucinia la escuchaba sorprendida, comprendiendo totalmente aquellos conceptos irónicos y atrevidos. «Atender a un pedido de esa naturaleza es humanamente imposible», prosiguió con expresiones fisonómicas casi brutales. «Elvidio Lucio no podrá eximirse del programa administrativo y opino, de ese modo, que su corazón de mujer tiene que conformarse con las circunstancias». La hija de Fabio Cornelio escuchaba sus palabras hirientes recortando las confidencias de Tulia relativas al pasado de su esposo. Observaba con atención los gestos de la antigua plebeya, elevada por el destino a las mejores posiciones en los círculos de la nobleza, y sentía que todas sus expresiones contrahechas y extrañas un vasto complejo de odiosos sentimientos reprimidos. Solamente los celos podrían transformarla de tal modo a punto de modificar los rasgos más graciosos de su fisonomía. Ellas no tenían la misma edad, pero poseían los atractivos físicos de la mujer hermosa que todavía no ha llegado al otoño de su vida y guarda las mejores prendas de la primavera. Al tiempo que Alba Lucinia había cumplido los 38 años, Claudia tenía 42 y ambas mostraban las características de una madura juventud. Notando que Alba Lucinia reparaba en todos sus gestos, analizaba sus mínimas expresiones con una inteligente observación y mantenía toda su superioridad en vista de sus conceptos apresurados, la esposa de Úrbico se irritó profundamente. «Al final», exclamó casi áspera mientras la patricia la escuchaba en silencio, «la señora me pide lo imposible, pues sabe que atravesamos una época difícil en que las mujeres son obligadas a abandonar a sus compañeros a gusto de la suerte. Yo misma, poseyendo el prestigio por el cual vine a apelar, no consigo evitar semejantes contingencias.
Casada con el prefecto de los pretorianos, ya escuché de sus labios la dolorosa afirmación de que no podrá quererme nunca. Hablándolo así, fijó en su interlocutora los ojos llameantes de cólera, mientras Alba Lucinia sentía que su corazón latía precipitadamente. ¿Y sabe la señora quién es la mujer que tiene las preferencias de mi marido?, preguntó la antigua plebeya con indefinible expresión vengativa. La noble Patricia recibió su atrevida alusión con los ojos húmedos en los cuales se reflejaba la dignidad de su alma. Y su silencio, murmuró Sabina arrogante, dispensa mayores explicaciones. Alba Lucinia se levantó con las mejillas enrojecidas y exclamando con dignidad: «Me engañé, lamentablemente, suponiendo que la sinceridad de una esposa honesta y madre dedicada conmoviese su corazón. A cambio de mis sentimientos leales, recojo insultos de una ironía mordaz e injustificable. No la condeno. La educación no es la misma para todas las personas de una comunidad social y está sujeta a las circunstancias, además cada cual con lo que tiene». Y sin despedirse, caminó decididamente hasta el atrio, donde la esperaba la litera rodeada de siervos atentos. Mientras Claudia Sabina, petrificada en su odio ante la lección de superioridad y desprecio recibida, esbozaba una risa nerviosa que explotaría después en una granizada de improperios contra las esclavas. En la intimidad de su hogar, Alba Lucinia oró suplicando a los dioses fortaleza y protección. El viaje de su esposo se efectuaría sin demoras, y ella no creía oportuno comentar con Elvidio sus contrariedades íntimas. Resignada a los sucesos, se quedaría en Roma, pensando que más tarde podrían florecer en su casa sus esperanzas de paz y de felicidad. Era preciso conservar la serenidad y el coraje moral de su compañero, de modo que su corazón pudiese soportar todas las dificultades y vencer gallardamente las situaciones más penosas. Ocultando sus lágrimas íntimas, la pobre señora preparó todo su equipaje con mucho cariño. Elvidio partiría con su amor y su confianza, y eso le debía bastar a su corazón sensible y generoso. Entretanto, el último día de las fiestas adrianas había comenzado, y los protocolos de la corte obligaban a Alba Lucinia a acompañar a su esposo a presenciar las exhibiciones finales del circo, donde Nestorio y su hijo habrían de ser sacrificados. La perspectiva de semejante espectáculo le helaba la sangre, pues intuía el horror de las escenas brutales del anfiteatro, organizadas por espíritus insensibles. Recordó que en la antevíspera había acompañado a Elvidia y a Cayo Fabricio al Aventino para que se despidieran del abuelo y de Celia, y había notado que la pobrecita estaba profundamente desfigurada por las amarguras de su grande e infortunado amor. El corazón materno sentía todavía el abrazo afectuoso de la hija que le había dicho al oído con voz casi imperceptible: en el último espectáculo, Ciro morirá. Había desviado sus ojos húmedos al darle resignada semejante noticia. Recordaba también la generosidad con que Celia acogiera la aventura de su hermana, que sonriente, feliz, partía para las ledicias de Capua, con sus votos fraternos de dicha y de paz. Alba Lucinia meditó largamente sobre los dolorosos problemas que atormentaban su espíritu, viendo la necesidad de ocultarlos día a día bajo el velo de las alegrías disfrazadas y mentirosas, y se detenía apenada en los porqués del sufrimiento y en los contrastes de la suerte. Era, sin embargo, imprescindible que intentase variar sus disposiciones espirituales.